Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente. Una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable. Una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Eso es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. A través de la historia, los vascos hemos sido un pueblo orgulloso de nuestras libertades y derechos colectivos. Y también hemos mostrado un profundo respeto por la libertad individual y por los derechos civiles de las personas. Tal vez por ese sincero amor de los vascos a la libertad y por nuestro profundo rechazo al servilismo, los vascos hemos creado y nos hemos creído el mito de que Baskonia había sido el único territorio europeo que había permanecido libre de esclavos y de esclavistas. Pero ¿y si este mito no fuera cierto? ¿Estamos seguros de que en el libro negro de la historia de la esclavitud no hay también páginas con muchos apellidos vascos? A la luz de las últimas investigaciones estamos obligados a revisar nuestro pasado e intentar descubrir cuál fue nuestra verdadera participación en el negocio más siniestro de la historia. Para intentar responder a estas preguntas quiero embarcarles en un viaje, una dolorosa travesía para intentar descubrir juntos una nueva historia de los vascos más allá de los mitos y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. Reconocemos que la esclavitud y la trata de esclavos, en particular la trata transatlántica, fueron tragedias atroces de la historia de la humanidad, no solo por su aborrecible barbarie, sino también por su magnitud, por su carácter organizado y especialmente la negación de la esencia de las víctimas. Y reconocemos asimismo que la esclavitud y la trata de esclavos constituyen un crimen de lesa humanidad. Esto es lo que dice la Declaración Mundial contra el Racismo, aprobada por la ONU en 2001. Este es uno de los grandes temas de la historia mundial. Y por eso hemos venido aquí, a los calabozos de Matanzas en la isla de Cuba, para preguntarnos si los vascos contribuimos de alguna manera a perpetuar este gran crimen contra la humanidad. Si participamos en la organización transatlántica del tráfico de esclavos, si tomamos parte en el robo y explotación de la vida de millones de personas, y sobre todo si fuimos parte de la negación y la falta de reconocimiento a estos seres humanos como víctimas.
Es en lugares como este, en una de las fastuosas mansiones que las familias de negreros construyeron en el País Vasco, donde podemos responder con claridad que muchos vascos sí estuvieron profundamente implicados en la sombría trata de esclavos, obteniendo enormes beneficios económicos. A través de la explotación de miles de hombres y mujeres, arrancados por la fuerza de su país natal, estas familias se enriquecieron de una manera inmoral y obscena. Pero en Baskonia solo percibimos la cara más amable de su legado, los palacios ajardinados que embellecen nuestras ciudades, o las iglesias, hospitales y escuelas que donaron generosamente para ofrecer en su patria una imagen de filántropos bondadosos. No hace falta decir que los esclavistas vascos practicaron una doble moral generalizada en su época, pero nos preguntamos si precisamente por su origen vasco alguna vez mostraron una actitud diferenciada ante esta horrenda lacra de la humanidad. En teoría, y así lo han creído muchos expertos hasta hace poco, Baskonia era la única región desarrollada de Europa que estaba exenta de la lacra de la esclavitud. Esta imagen del País Vasco libre de esclavos y esclavistas se debía a que los vascos habían aprobado durante el siglo XVI una legislación discriminatoria para mantener su territorio limpio de malas razas que pudieran contaminar la pureza de su sangre. Paradójicamente, una actitud profundamente racista los convertía en mejores samaritanos, pero solo en apariencia. Lo decía el sabio jesuita andoaindarra Manuel de Larramendi refiriéndose a Guipúzcoa. En Guipúzcoa no son admitidos para vecinos ni moradores, ni para residencia permanente, ni judíos, ni moros, ni los que tienen alguna raza de ellos, ni mulatos ni negros. Y añadía que si algún militar colonial o algún indiano los trae acá, a los 6 meses se ve precisado a despedirlos. Es decir, estaba obligado a liberarlos o a deshacerse de ellos, porque perdía su propiedad. Así es como se cimentó el mito de una Baskonia libre de la esclavitud. Casi al mismo tiempo que se iniciaban los primeros transportes de esclavos africanos a América, en 1526, el fuero nuevo de Vizcaya era aprobado aquí mismo, ante el árbol de Guernica. En él se explicaba con claridad las verdaderas razones por las que los vascos, concretamente los vizcaínos, consideraban una infamia que gentes de otras razas pudieran venir a trabajar o a habitar en su tierra. El motivo era que los dichos vizcaínos son hombres hijos de algo y de noble linaje y limpia sangre, y tenían pánico de que los nuevamente convertidos de judíos y moros, ni descendientes ni de su linaje, que estaban siendo perseguidos por la Inquisición en todo el reino, intentaran huir como refugiados para acogerse en Vizcaya, donde no había persecuciones religiosas. El nuevo fuero de los vizcaínos daba un ultimátum de 6 meses a los refugiados que ya habían llegado para que saliesen cuanto antes del señorío, y ordenaba que de aquí en adelante no se puedan venir a avecindar y a morar en ninguno de los términos y lugares de Vizcaya, so pena de perdimiento de los bienes y las personas. De rebote, esta legislación tan restrictiva e insolidaria provocó que los vizcaínos no pudieran poseer o hacerse servir del trabajo de los esclavos, al menos mientras estuvieran en Vizcaya. Sin embargo, nada les impedía traficar con ellos o tenerlos al sur del Ebro o en cualquier otra parte del mundo. Y a ellos se dedicaron con ahínco un puñado de vascos que salían de Baskonia para intentar mejorar su vida. A principios del siglo XVI, el mejor lugar del mundo para intentar progresar y enriquecerse en la vida era la ciudad de Sevilla. En 1526,
cuando los vizcaínos aprobaban sus fueros a la sombra del roble de Guernica, llegaba a Sevilla la princesa Isabel de Portugal para contraer matrimonio con el emperador Carlos V, recibida con una espectacular ceremonia. Sevilla era ya entonces el centro del mundo, aunque su población, que rondaba los 60.000 habitantes, no reflejaba su verdadero poderío, ya que muchas de las personas que atestaban sus calles estaban de paso, esperando poder embarcarse hacia América a la primera oportunidad. El embajador veneciano Andrea Navallero, que había venido a Sevilla para asistir a la boda imperial, escribió en su informe lo siguiente: que salen tantas personas para el Nuevo Mundo que la ciudad de Sevilla se halla poco poblada y está casi en poder de las mujeres. Además, todo el vino y el trigo que aquí se cría se manda a las Indias y también se envía allá toda la ropa y todo lo que ahora no tienen allá. Y de ello se sacan grandes ganancias. Una de las cosas que empezaban a escasear en América, en las nuevas colonias americanas, y que era necesario enviar cuanto antes, era mano de obra servil, dócil y resistente, porque el genocidio de los indígenas americanos avanzaba a un ritmo criminal. En aquel año ya había establecida en Sevilla una gran comunidad de comerciantes, marineros, funcionarios, artesanos y clérigos de origen vasco, plenamente integrada en los negocios y hábitos sociales de su nuevo hogar. Y uno de los negocios que entonces comenzaban a despuntar era el tráfico de negros para llevarlos a trabajar a las minas recién descubiertas en América. Así, todavía en el año 1526, los socios vergareses Martín Pérez de Achótegui y Juan Sánchez de Aramburu cargaron aquel verano la nao Santa María, matriculada en Deva, con todo tipo de productos manufacturados de hierro de las ferrerías del Alto Deva, y no tuvieron ningún problema en completar la carga mandada a América con 2 esclavos negros, el uno que ha de nombre Juan y el otro Antón, seguros de que allí se los pagarían muy bien. Con solo 2 negros embarcados, los comerciantes de Vergara se movían a muy pequeña escala comparados con los grandes mercaderes vizcaínos instalados en Sevilla. El más rico de todos vivía aquí, en el corazón de los negocios portuarios sevillanos, en la calle de la Real Carretería, a 50 metros escasos de la Plaza de Toros de la Maestranza y a 300 metros de distancia de la Torre del Oro, el peaje de los muelles. Era el rico balmasedano Juan de Urrutia, un hombre austero y silencioso que vivía en un caserón de alquiler rodeado de sirvientes y esclavos negros. Tenía una fortuna calculada en 60.000 ducados de plata y vivía aquí asistido por numerosos parientes venidos de las encartaciones vizcaínas. Cuando Juan de Urrutia murió en Sevilla, había dejado a su pueblo natal de Balmaseda un importante fondo de dinero destinado a ayudar a casarse a doncellas vírgenes huérfanas. Otra cantidad aún mayor servía para ayudar a rescatar cristianos de las prisiones de los turcos de Argel, lo que no deja de ser una paradoja para quien amasó su fortuna negociando con la libertad y la vida de cientos de esclavos. Pero su más importante legado, lo que más ha perdurado en el recuerdo, fue esta capilla privada de enterramiento dedicada al Santo Cristo de la Misericordia, que mandó construir en la iglesia de San Severino de Balmaseda, donde él mismo había sido bautizado. Esta capilla es al mismo tiempo una joya del arte plateresco y un monumento a la piedad católica y cristiana. No sabemos si Juan de Urrutia quiso con ella redimirse por tantas vidas de hombres y mujeres africanos que había destrozado sin ninguna misericordia. El sucesor directo de Juan de Urrutia en el tráfico negrero sevillano fue el guerniqués Pedro de Morga y Garay, que vivía con ostentación en este magnífico palacio del barrio de Santa Cruz. Pedro era un hombre respetado y temido en la Sevilla de mediados del siglo XVI, porque además de su enorme fortuna personal, tenía un alto cargo en el Tribunal de la Inquisición.
Pedro actuaba además como banquero, concediendo préstamos y ayudas económicas a los vascos que acudían a Sevilla a comerciar o que pensaban embarcarse hacia las Indias. Con su amplia red de influencias, le resultaba fácil conseguir de las autoridades de la Casa de Contratación cientos de licencias para exportar esclavos negros a las Indias. Los socios de Pedro de Morga en el tráfico de esclavos eran todos vascos: el bermeano Jimeno de Bertendona, el azpeitiarra Juan de Arregui y los hermanos Arriarán de Sestoa. Juntos formaron una compañía negrera que operaba desde esta casa y que embarcó a cientos de hombres y mujeres hacia la explotación y la muerte. Pedro era tan conocido que a la calle en la que está ubicado este palacio sevillano se la llamaba Calle de Morga. Solo años más tarde, cuando Pedro se arruinó, la finca salió a subasta y la acabó comprando el mismísimo San Juan de la Cruz, que la transformó en sede de la Congregación de Carmelitas Descalzas, que había fundado 10 años antes su amiga Santa Teresa de Jesús. Así continúa hoy en día, y es de esperar que las Teresas, tras más de 4 siglos de oraciones continuadas, hayan conseguido lavar la culpa por los atroces crímenes contra la humanidad que los vascos cometieron entre estas mismas paredes. El primer importador de negros de América fue Diego de Colón, el hijo del almirante Cristóbal, y lo hizo a través de traficantes genoveses, desde este mismo palacio, donde gobernaba la isla de La Española, la actual Haití y Santo Domingo. A partir de este primer envío, los que se encargaron de suministrar con regularidad decenas de esclavos negros fueron nuestros viejos conocidos de Balmaseda, los Urrutia. Los esclavos africanos fueron una de las aportaciones clave de las monarquías hispanas de Castilla y Portugal al modelo de explotación colonial del Nuevo Mundo, dando origen a una de las transformaciones demográficas más profundas y duraderas de la historia de la humanidad. América y el mundo entero serían hoy muy distintos sin el traslado a la fuerza de millones de africanos que se inició aquí hace más de 500 años. Las cifras de la ruta negrera iniciada por los portugueses despejan cualquier duda sobre la magnitud de este drama humano. Se estima que entre los siglos XVI y XVIII, unos 15 millones de esclavos fueron transportados del oeste africano a las Indias, Centroamérica y Sudamérica. Regiones del África Negra como Senegal, Sierra Leona, el Congo o Angola fueron los pueblos que más sufrieron esta brutal deportación. Así, se calcula que 500.000 de esclavos llegaron a las costas estadounidenses, de Nueva Orleans hasta Nueva York. Aproximadamente 4,5 millones desembarcaron en islas y países caribeños. 200.000 más fueron a parar a los países del centro de América. 500.000 más cruzaron al Pacífico y fueron repartidos hasta llegar al sur de Chile. Y nada menos que 5 millones regaron las costas atlánticas, sobre todo Brasil. Un dato no menos significativo, pero a veces olvidado, son los 300.000 esclavos que dieron a parar con sus huesos al continente más desarrollado, Europa, aunque aquí sus derechos eran igualmente ninguneados, incluso años después de que se aprobaran las leyes de abolición de la esclavitud. Hasta mediados del siglo XIX se calcula que podrían ser 24 los millones de africanos deportados y repartidos por todo el planeta, cuando la suma de la población total no superaba los 100 millones. Un dato aterrador de la escala que alcanzó el mayor movimiento migratorio de la historia de la humanidad, aunque entonces fuera contemplado como un mero traslado de mercancías. Estamos en el castillo de San Severino, en Matanzas de Cuba, sede del Museo de la UNESCO, creado por el gobierno cubano, dedicado a la ruta del esclavo, con una de sus responsables técnicas, que es Anabel Díaz Rodríguez, que nos va a ayudar a entender cómo funcionó, qué fue históricamente este fenómeno del traslado de los
africanos esclavizados hacia el Caribe y las Antillas. Ellos mismos, arrancados de sus tierras, incluso por los propios jefes de tribus, los llevaban a un depósito, pudiéramos decir una antigua casa de esclavos allí, que en Senegal fue el punto, uno de los puntos de partida de todo este comercio. Allí esperaban su traslado y los propios traficantes hacían su traslado al Caribe, hacían toda esta ruta, incluyendo nuestro país, donde se recibían a través de los diferentes puertos, principalmente La Habana, Matanzas. Matanzas también, ¿verdad? Y Matanzas, que fue el emporio, no solo azucarero, sino también del esclavista, por supuesto. ¿Quién los compraba en Matanzas y quién compraba a estas personas en Cuba? Después de llegar durante la travesía, que incluso muchos morían en ella, en las plazas, en los mercados, allí iban directo de los barcos ahí al comercio, a estas plazas, donde eran subastados, comprados por los dueños de ingenios. Los dueños de ingenios. Los dueños de ingenios, principalmente quienes los compraban, según los clasificaban también, porque se subastaban según el género, la edad, fuerza. Exactamente, claro. Y iban directo a trabajar a los cañaverales. Eso te quería preguntar, ¿para qué los querían? ¿Cómo los utilizaban a los esclavos? Los esclavos tuvieron disímiles usos, sí. Hay que decirlo de esta manera, porque inicialmente fueron esclavos, se compraban para el uso doméstico, o sea, esclavos principalmente para esclavos domésticos, después también para trabajar en la construcción, pero ya en el siglo XIX, en el caso de Matanza, la mano de obra fundamental esclava fue en el trabajo de la producción del azúcar de caña, o sea, esa era su principal función, porque ocurría así en el caso de la producción del azúcar, que llevaba más cantidad de mano de obra. O sea, ¿estás diciendo que la modernización, la industrialización del proceso de producción del azúcar trae consigo mayor necesidad de mano de obra esclava? Exactamente. Parece un contrasentido, ¿no? Exactamente. De ahí que Matanzas solamente producía más del 50% a nivel nacional, de ahí la mayor cantidad de esclavos, la mayor cantidad de ingenios. Como consecuencia, precisamente, en el siglo XIX tipifica el fenómeno esclavista de plantación. Por eso Matanzas tiene el emporio azucarero, el desarrollo de la industria azucarera fue a raíz de la mano de obra esclavizada. Conviene dejar muy claro de qué manera y en qué tramos de la ruta de la esclavitud colaboramos los vascos. Obviamente los vascos no inventamos la esclavitud, este era un modo de producción tradicional de todos los imperios y civilizaciones de la antigüedad. Es también cierto que la esclavitud había decaído hasta casi extinguirse en la Europa cristiana, habiendo sido sustituida por la servidumbre doméstica de los campesinos. Lo que hicimos los vascos fue participar en su revitalización en la Europa moderna. Los vascos tuvieron su primer contacto con la tragedia esclavista en la Edad Moderna, a principios del siglo XVI. Lo hicieron primero como comerciantes particulares, que adquirían a la Corona de Castilla un puñado de licencias para poder comprar esclavos capturados por los negreros portugueses en África. Pero sobre todo actuaron como transportistas navales en la travesía del Atlántico, un sector que llegaron a monopolizar casi en exclusiva. Una vez a este lado del océano, en América, los patronos mineros vascos que dominaban parte de este sector de la economía colonial se beneficiaron explotando a aquellos trabajadores forzados. Hacían lo mismo, aunque a menor escala, que los propietarios de grandes haciendas agrícolas. Los vascos destacados en Sevilla tenían muy claro por qué se había empezado a llevar miles de esclavos negros a América desde los primeros años de la conquista. A mediados del siglo XVII, el tesorero y juez de la Casa de Contratación de Sevilla, desde la que se coordinaban todas las relaciones comerciales de España con las Indias, era José Beitia Gazteategui y Linaje, procedente de una familia de Cortezubi.
Basándose en su profundo conocimiento y experiencia profesional en esta institución, al final de su carrera escribió un libro titulado Norte o Arte de la Contratación de las Indias, para explicar cómo estaban estructuradas las relaciones de comercio y explotación colonial con el Imperio Español. El capítulo 35, que trata de los negros esclavos que se llevan a las Indias, actualizando un poco el lenguaje, leemos que al principio, cuando se descubrió América, se prohibió llevar esclavos, pero que muy pronto se fueron dando cuenta de que el duro trabajo de las minas y la labor continuada de los campos agrícolas estaba matando a los indios, y que para que les ayudasen se levantó la prohibición y se permitió que se llevaran algunos esclavos, siempre que fueran negros. Y cuando pasó más tiempo y se aumentaron las labores de los campos y de las minas, se dieron cuenta de que hacían falta más trabajadores, y entonces creció la estimación y el valor de los negros, aumentándose el número de los que se llevaban de África y encareciéndose los precios que debían pagar por las licencias para llevarlos. Durante todo el siglo XVI y hasta mediados del siglo XVII, los vascos actuaban como transportistas de los esclavos negros que les suministraban los portugueses, auténticos amos de la costa occidental de África, en la que habían construido una cadena de fortalezas negreras, sobre todo en torno a Senegal y el gran río Gambia. Pero a partir de 1640, cuando Portugal consiguió recuperar su independencia de España y se convirtió en una nación enemiga, los esclavistas hispanos de las Indias tuvieron que confiar en compañías francesas, holandesas y sobre todo inglesas para que les trajeran nuevas remesas de esclavos. Durante la segunda mitad del siglo XVII, muy raramente tenemos noticias de algún capitán vasco implicado directamente en la trata negrera, como es el caso de Juan Antonio de Basabe, que en 1679 se presentó con su barco en la boca del río Gambia, dispuesto a cargar tantos negros como pudiera, para luego venderlos al mejor postor en Caracas o en Portobelo. Pero era un caso aislado. Hasta donde sabemos, en esta época no hubo compañías esclavistas de capital vasco dedicadas con regularidad a este tenebroso negocio. Entre 1713 y 1793, o sea, durante prácticamente la totalidad del siglo XVIII, los transportistas vascos fueron definitivamente excluidos del comercio libre de esclavos con América, encargándose en exclusiva los británicos de este negocio, que utilizaban Jamaica como base de distribución para repartirlos por toda la América española y por sus colonias norteamericanas. Brasil, que era el mayor receptor de esclavos, quedaba fuera de su mercado de distribución, controlado en exclusiva por los portugueses. Los vascos, como los demás súbditos de la España imperial, seguían utilizando mano de obra esclava en la agricultura, la ganadería, la minería y el servicio doméstico, pero en esta etapa no se diferenciaban como grupo. Eran unos más entre los propietarios de explotaciones esclavistas. Estamos en el patio del Palacio Aldama con el historiador y profesor Félix Julio Alfonso, a quien queremos pedirle que nos haga una panorámica del significado histórico y social de la esclavitud, y en particular de la esclavitud en la isla de Cuba. Tú me comentabas el hecho de que Euskadi, Baskonia, era un territorio libre de esclavitud y no se permitía ningún tipo de esclavitud en ese territorio. Sin embargo, el hecho cierto es que aparecen a lo largo de la historia documentados muchos apellidos vascos que están relacionados con la trata, desde el mismo siglo XVI. Desde el principio del siglo XVI. En el siglo XVI aparece una familia que es la familia Urrutia, claro, que está directamente vinculada a traer esclavos a las Antillas y también al Perú. Sí. Y creo que es el primer nombre importante
Es uno de los grandes comerciantes vascos asentado en Sevilla, exactamente, que compra cientos de negros para mandarlos a los portugueses, claro, para traerlos a América. Sin duda, Urrutia es uno de los primeros. Realmente no nos volvemos a encontrar nombres vascos o apellidos vascos hasta mediados del siglo XVIII. Bueno, ahí aparece una figura tan importante como Martín Aróstegui, sí, entre los fundadores, claro, de esa compañía, que tiene, por cierto, una gigantesca mansión en La Habana colonial. Sí, sí. Ahí aparece el apellido Aramburu, Manuel Aramburu, sí, que está vinculado también a la Real Compañía de Comercio de La Habana. Ahí aparece Bernardo de Urrutia, otra de esa rama de los Urrutia, que forma parte del grupo que está promoviendo la introducción de esclavos en Cuba. Y luego, más tardíamente, aparece la Real Compañía Gaditana de Negros, es verdad, que sí ya su misión, como su nombre lo indica, es efectivamente promover la trata negrera. Y ahí aparecen nuevamente nombres vascos o apellidos vascos. Aparecen apellidos como Uriarte, aparecen apellidos como Aristegui, aparecen apellidos como Aguirre, sí, vinculados directamente a esa trata, que estaba monopolizada por los gaditanos y por los catalanes. Es decir, eran los dos grandes, sí, sí, digamos, grupos que traían cargamentos negreros. Pero vemos que hay presencia vasca en este momento. También es verdad que hubo un gran vasco, el obispo Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa, sí, a la vez también, sí, como Zulueta, claro sí, pero la otra cara de la moneda, porque el obispo Espada, que fue obispo de La Habana durante 30 años, es el hombre, uno de los hombres más nobles que ejerció la mitra de Cuba, y en su informe reservado sobre diezmos se opuso de manera abierta a la trata y a la esclavitud. Y sus grandes discípulos, Félix Varela, don José de la Luz y Caballero y don José Antonio Saco, todos de alguna manera fueron o independentistas o antitratistas o antiesclavistas. Es decir, que la semilla que el obispo Espada sembró también sería una rama de otro árbol, vasca, de otro mismo árbol. De ese mismo árbol, que es el árbol que tanto nos recuerda a la ceiba del templete, al roble de Guernica, que tiene dos ramas, digamos, una rama espuria, que sería la rama del esclavismo, de la trata y de todo el negocio con los seres humanos, y una rama altiva, noble y orgullosa, que es la que representa mi admirado y querido obispo Espada. El mejor ejemplo que conocemos de una hacienda esclavista administrada por vascos es el ingenio azucarero dominicano de Boca de Nigua. Por sus buenas tierras ganadas a la selva en la desembocadura del río Nigua y por su moderno equipamiento a fines del siglo XVIII, se consideraba la mejor hacienda de toda la colonia. Su administrador y fundador era el guipuzcoano Juan Bautista de Oyarzábal, socio de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, aunque el propietario inversor era el conde de Aranda, un ministro de Carlos III que actuaba desde la lejana corte de Madrid. En 1783, Oyarzábal había conseguido del rey autorización para introducir en la isla de Santo Domingo 400 esclavos africanos para trabajar en sus haciendas, y había destinado la mitad de ellos a la plantación y el trapiche o molino de caña azucarera de Boca de Nigua. En la plantación todo parecía discurrir normalmente hasta que la noche del sábado 30 de octubre de 1796 los negros se sublevaron, incendiaron la casa del patrón y se apoderaron de las armas que tenía dentro. Al parecer el detonante de la sublevación fue el suicidio del esclavo cortador de caña Benito, que había sido castigado brutalmente por el capataz Pedro de Abadía por haber robado una calabaza de aguardiente. Al ejército le costó 48 horas aplacar la revuelta, pero fue más difícil capturar a los cabecillas que habían huido a la selva. Finalmente, 7 de los apresados fueron condenados a la horca y sus cuerpos fueron descuartizados a machetazos en la plaza pública para que sirviera de escarmiento a los demás esclavos. El ilustrado vasco Oyarzábal nunca se recuperó del espanto que le causó el motín ni de la náusea de las ejecuciones. Le tocó ser protagonista de la mayor rebelión de esclavos de la América española. Pero en las décadas siguientes, quien suministró todas las víctimas y todas las muertes fue el pueblo indígena. Taínos y caribes fueron exterminados por completo de la isla.
Y a los nuevos colonizadores españoles les resultó casi obligado para su proyecto sustituirlos por una mano de obra más dócil y más resistente. Para ello traficaron con esclavos negros africanos. Llegaron masivamente, se estiman más de 30.000 los que pudieron llegar durante las primeras centurias de la colonia. Hoy en día son esos descendientes de esclavos quienes conforman más del 50% del patrimonio genético de la isla. La española fue, como siempre, pionera en las innovaciones de América. Por el tratado firmado con Gran Bretaña en 1817, España se comprometió a poner fin a la importación de esclavos africanos para trabajar en sus colonias americanas. No lo hizo por convicción moral ni por presión de los abolicionistas españoles, sino por la debilidad del gobierno de Fernando VII en la esfera internacional y a cambio de una indemnización de 400.000 libras por las pérdidas. En la práctica, España no abolió la esclavitud hasta 1880, cuando las últimas colonias de su imperio estaban a punto de independizarse y los negros luchaban en primera línea para conquistar su libertad. Prohibir el tráfico de negros no significaba en absoluto dar la libertad a los cientos de miles de esclavos que se consideraban legalmente adquiridos o reproducidos legalmente en cautividad en las plantaciones, pero suponía un cambio importante respecto al modelo de abastecimiento ilimitado de mano de obra. La condición de esclavo era hereditaria y los hijos de esclava continuarían siendo esclavos igual que su madre. Pero la prohibición de comprar nuevos esclavos tuvo dos consecuencias inmediatas. Una, aumentar el precio de los esclavos, que pasaban a ser una mercancía escasa y difícil de sustituir, y por tanto una inversión valiosa que había que cuidar. La otra consecuencia fue el aumento del contrabando de negros, desembarcados clandestinamente en las Antillas, tras una peligrosa travesía en la que los barcos negreros trataban de evitar ser apresados por los buques de la Armada Británica. Estos buques patrullaban tanto la costa de los esclavos en el África Occidental como las rutas internas del Caribe. España, presionada por los grandes propietarios agrícolas, hacía la vista gorda a los traficantes negreros. Así se abrió la oportunidad para que un pequeño grupo de comerciantes, armadores y capitanes sin escrúpulos, y con valor suficiente como para desafiar en la mar a los ingleses, obtuvieran ganancias millonarias con el tráfico ilegal de esclavos. Aquí destacaron, de nuevo, los últimos y más importantes negreros vascos. En los años 30 del siglo XIX, todos los sectores tradicionales de la economía vasca se encontraban sumidos en una profunda crisis y el territorio de Baskonia atravesaba por una dramática guerra civil, la primera guerra carlista. Las viejas ferrerías hidráulicas, las fábricas de hierro como esta del Poval, estaban prácticamente paralizadas por falta de agua, falta de demanda y sobre todo porque sus productos tradicionales se habían quedado tecnológicamente desfasados ante la invención de los hornos altos en los países del norte de Europa. Las ferrerías vascas ya no eran competitivas y ni siquiera podían vender su producto al mercado cautivo de las colonias americanas, pues todas, menos Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se acababan de independizar. Por eso, los principales empresarios y comerciantes vascos empezaron a mirar nerviosamente hacia otra parte, buscando invertir su dinero en operaciones rápidas, aunque arriesgadas, en las que pudieran obtener un beneficio fácil. El tráfico clandestino de negros les pareció una oportunidad de negocio excelente, aunque ninguno pretendió dedicarse en exclusiva a él, sino tenerlo como una alternativa de inversión complementaria.
Entre los empresarios ferrones de la zona minera de Vizcaya que quisieron implicarse más intensamente en el negocio negrero, destaca el respetable José Antonio de Ibarra, el patriarca de la más poderosa y ramificada dinastía de la oligarquía vasca. Tenía grandes intereses en primera línea de la industria, la minería, la banca, los grupos de comunicación y la política, intereses que han sobrevivido hasta la actualidad. El tráfico de esclavos africanos a gran escala fue uno de los pocos sectores de inversión en los que fracasaron, aunque no fue por falta de entusiasmo a la hora de intentarlo. Su proyecto, planeado en 1833, consistió en formar una compañía de inversores vascos que se pusieron de acuerdo para armar un gran barco negrero especializado en el transporte de esclavos, desde el actual Benín a Cuba. Lo construyeron discretamente en los astilleros de Bayona y lo bautizaron con el curioso nombre de El Cazador Santurzano. Una noche de primavera del año 1835, el bergantín vasco llamado El Cazador Santurzano penetró silenciosamente por la bocana del puerto de Bahía Honda, la costa norte de Cuba. Su capitán, el joven de Santurce, Ángel Elorriaga, había realizado una travesía transatlántica rápida y segura, y ciertamente estaba deseando llegar a puerto para descansar. Pero antes de dirigirse al puerto, fondeó en esta playa discreta, siguiendo las señales que le hacían desde tierra, y procedió al alijo de 681 bultos que transportaba como mercancía. Los bultos era el modo de llamar en clave secreta a las personas de color que habían comprado en la fortaleza portuguesa de San Juan Bautista de Ayuda, en el actual Benín. Y la operación de alijo consistía en lanzarles al agua para que llegaran hasta esta playa, a nado, para evitar que las autoridades pudieran arrestar a la tripulación del barco negrero. El equipo de tierra, formado por empleados curtidos de la poderosa compañía esclavista de Pedro Martínez, iba atando a los africanos en largas filas y en 3 jornadas de marcha nocturna por caminos secundarios a través de la selva les colocó en el mercado de La Habana, donde fueron vendidos a los hacendados azucareros que se los quitaban de las manos. Para José Antonio de Ibarra y sus socios vascos, atrapados en plena guerra carlista, fue un negocio redondo en el que todos los participantes triplicaron sus inversiones. La primera operación del Cazador Santurzano había salido tan bien que antes de acabar la guerra carlista, Ibarra volvió a reunir a casi todos sus socios para preparar una segunda descarga de esclavos en Cuba. Esta vez el término clave para denominar a las personas que iban a llevar encadenadas desde África a América era 600 arrobas de lana sucia, es decir, 600 negros, denominados en clave de esta manera tan despectiva, bultos de lana sucia. El contacto de Ibarra dentro de la fortaleza negrera de Ayuda era Martín Belarra, un navarro hermano del Ferrón de Yanchi, con el que colaboraba desde hacía muchos años y que posiblemente fue quien le habló de las ganancias y la facilidad de este horrible negocio. Pero esta vez las cosas no salieron como habían planeado. El cazador fue interceptado por una fragata de la Royal Navy cuando navegaba de vacío hacia Guinea por la costa de los esclavos. Y los africanos seleccionados, que ya habían sido pagados a través de Martín Belarra, tuvieron que quedarse esperando encadenados en sus barracones hasta que llegara un nuevo barco. El nuevo barco contratado de urgencia era el Vengador, propiedad de Juan José Sangroniz Berreteaga, negrero vecino de Sondica. Pero para evitar nuevos encontronazos con los ingleses, se le cambió de nombre y se le matriculó con bandera portuguesa. Su nuevo nombre era El Diligente, y con gran diligencia consiguió llegar a Cuba en junio de 1837 con 495 esclavos vivos. Otros 34 africanos que habían sido embarcados en Ayuda no sobrevivieron a la travesía, y el capitán los anotó en el manifiesto del buque como mercancía averiada, que había tenido que echar al agua. Averiados, un eufemismo que nos da una idea de la talla moral que manejaban.
La pérdida del cazador y el coste de fletar el Diligente mermaron mucho las ganancias. Esto, unido al riesgo corrido y a la larga espera para cobrar del mayorista negrero cubano, propició que Ibarra se retirara del negocio esclavista, dejándolo en manos de otros vascos más profesionales. Fue una buena decisión comercial, pues al año siguiente el Diligente fue capturado por la Marina Real Británica con una carga de 400 esclavos a bordo. Un teniente inglés que participó en la captura realizó una acuarela de lo que presenció en la cubierta del Diligente en el momento previo al abordaje. Y esta, que hoy se conserva en el Museo Smithsoniano de Washington, es hoy la mejor imagen histórica que tenemos para entender cómo solían tratar a los esclavos los traficantes vascos del siglo XIX. Para cuando José Antonio de Ibarra decidió retirarse del negocio negrero, la economía cubana estaba en plena revolución tecnológica e iniciaba su camino hacia la agricultura capitalista industrial basada en el cultivo intensivo de caña de azúcar. Como hasta entonces, la caña seguía cortándose a mano con miles de brazos negros empuñando los machetes, pero ahora el proceso de transformación y transporte del azúcar se había mecanizado con la introducción de las calderas de vapor inglesas. En 1837 llegó el primer tren de vapor a la isla de Cuba. Y tan solo 3 años más tarde se introdujeron los molinos de 3 masas para triturar la caña de azúcar. Estaban accionados por potentes calderas inglesas alimentadas con carbón mineral. La revolución industrial había llegado al mundo de los esclavos y una muestra de ello son estas viejas locomotoras privadas, como esta que perteneció al ingenio Álava, propiedad del negrero Zulueta. Esta revolución técnica multiplicó la capacidad productiva, pero al mismo tiempo tuvo como consecuencia la necesidad urgente de aumentar el número de esclavos destinados a la zafra, la recolección de la caña de azúcar. Zafra significa viaje en árabe, pues era necesaria una gran mano de obra temporera que viajaba a las azucareras. También fue necesario un proceso de concentración de las fábricas y las haciendas azucareras en manos de un reducido grupo de industriales capitalistas. Quien salió triunfador de este duro proceso de explotación industrial de la esclavitud fue un pequeño campesino de Anúcita, en la ribera alta alavesa. Se llamaba Julián Zulueta Yamondo, de rostro aniñado y pocas palabras. Tenía solo estudios primarios, pero una ambición sin límites. Zulueta llegó a La Habana con solo 16 años para ayudar a su tío Tiburcio a gestionar 2 pequeños cafetales, pero 30 años más tarde había convertido el ingenio Álava de Colón en el centro del mayor emporio azucarero del mundo y a él mismo en una de las 10 mayores fortunas de España. Para muchos investigadores, seguidores del gran especialista británico Hugh Thomas, Julián Zulueta fue el último gran negrero de la historia de la esclavitud. Solo él poseía personalmente unos 2.000 esclavos africanos, pero además sus barcos habían secuestrado y traído desde Guinea Ecuatorial a varias decenas de miles de negros, incluyendo viajes especiales en los que traía solo niños arrebatados a sus padres, porque ocupaban menos espacio a bordo y eran más fáciles de manejar. Estamos en el gran ingenio Álava, actualmente Ingenio México, desde la Revolución, con el historiador de Colón, con Carlos Manuel González Quintana. Y él es también, además, vecino del poblado de Álava, el poblado Álava. Y queríamos preguntarte, todo este entorno, esta gran industria azucarera cubana, surge en torno a la figura de don Julián de Zulueta y Yamondo. Queríamos preguntarte, ¿quién es Julián de Zulueta en la historia, en la economía y en la esclavitud, en la historia de la esclavitud en Cuba?
no se puede escribir la historia económica de Cuba sin hablar de Julián de Zulueta. Julián de Zulueta llega muy joven a Cuba y cuando la isla decide ocupar el lugar de Haití en la producción azucarera mundial, Zulueta comienza a destacarse, vinculándose primero a los grandes traficantes de negros esclavos y después a aquellas personas de mayor poder económico que deciden invertir su dinero en la llanura de Colón, en todo negocio que hubo en Cuba, Sí. que diera dinero, ahí estaba Zulueta. Y esto, por supuesto, hace que él levante una de las fortunas más grandes en Cuba y en España también. Y llega a ser un noble de la costa. El ingenio Álava no es su único ingenio. Aquí en el entorno era propietario de algo más. Precisamente él llegó, es decir, en el territorio donde estamos, llegó a tener 3 ingenios azucareros. ¿Cuáles son? Son el Habana y el Vizcaya. El Vizcaya también. Y ahí voy a una curiosidad en Zulueta. Zulueta le ponía a su fábrica aquellos lugares relacionados con su vida. Es verdad. Álava le puso a la tierra donde nació. Habana, donde vivía en Cuba. Sí, sí. Vizcaya, el nombre que tenía la región es verdad, donde nació. Hay una cosa que me resulta difícil de comprender. Me estás describiendo a Julián Zulueta como un innovador tecnológico, un impulsor de la revolución industrial, y al mismo tiempo es un negrero, es un traficante de negros que parece que supone una forma de economía de la antigüedad. ¿Cómo son compatibles revolución industrial, tecnología de última hora con mano de obra esclava? Debemos tener en cuenta lo siguiente, y es que Zulueta tenía muy buenas relaciones en la llanura de Colón. Claro. Casi todos los dueños de ingenio residían en La Habana y tenían buenas relaciones con Zulueta. Y Zulueta es el hombre que le va a garantizar en muchos casos el suministro de mano de obra esclava. Pero es que Zulueta también alquilaba la mano de obra esclava. Ah, sí. Utilizaba, pero llegó hasta alquilar niños. Sí. Alquilar niños para, digamos, esos niños entretener a la esposa del dueño del ingenio que va y no podía procrear, pero que necesitaba niños para ambientar la casa, para ese ámbito infantil. Y ahí está también. Y alquilaba niños. Alquilaba niños también. Hay reportes en varias investigaciones históricas que se han hecho en nuestro país, donde él también está metido en ese negocio. A pesar de que destrozó la vida de decenas de miles de personas, no consta que Julián Zulueta se comportara de una manera innecesariamente cruel, excepto cuando tenía que reprimir ejemplarmente algún intento de fuga de sus esclavos. Era una persona de costumbres moderadas, de fuertes convicciones religiosas, y se veía a sí mismo como un empresario moderno. Para él, los esclavos no debían de ser objeto de malos tratos innecesarios, porque eran una mercancía valiosa que convenía cuidar con algunos cuidados mínimos, al menos para garantizar una larga vida productiva. Aunque los hacinaba en barracones en malas condiciones higiénicas, como este mismo, también se encargaba de vacunarles y de que no pasaran hambre o frío. Además, les hacían bautizar y les daba un nombre cristiano y les regalaba su propio apellido, Zulueta. Hoy en día, 2/3 de la población local son negros descendientes de esclavos y más de 1/4 parte de los habitantes lleva con orgullo el apellido vasco de Zulueta. ¿Alguno de ustedes apellida Zulueta? Zulueta. Sí. Soy Zulueta también. Los antepasados son todos. Mi abuela, Zulueta. Mi abuelo, Zulueta. Mi padre, Zulueta. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor, romántica sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora a raudales. Te amo,
amo eternamente, te amo. Esta es la única parte bella derivada de la participación vasca en el gran crimen de la esclavitud. Que una nieta de esclavos, como la cantante Omara Portuondo, la gran diva del Buenavista Social Club, tenga un apellido de Mundaca, heredado de sus antiguos amos. Quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. A Zulueta la trata de negros no le estaba proporcionando los resultados que esperaba. Los trabajadores africanos, sin ninguna formación técnica, eran adecuados para el corte de caña, pero no se adaptaban bien a los complicados procesos de producción industrial. Además, cada vez eran más caros y más arriesgados de transportar a través del Atlántico debido a la intensa vigilancia de la Royal Navy británica. Zulueta, el gran negrero a la vez, finalmente les tenía miedo. Miedo de que pudieran rebelarse contra sus amos, empuñando los machetes, como ya había sucedido años antes en Haití. Llegados a este punto, la historia de la esclavitud pega un giro y cambia de color. En 1847, a Julián Zulueta se le ocurrió una solución imaginativa para sustituir a los esclavos africanos y empezar a blanquear la isla. Decide importar trabajadores chinos, como ya habían empezado a hacer los ingleses un par de años antes en alguna de sus colonias. La idea consistía en contratar a los trabajadores chinos en Amoy, el actual puerto de Xiamen, al norte de Hong Kong. Lo harían a través de una agencia británica, transportándolos a Cuba utilizando los servicios de alguna naviera vasca con sucursal en Manila, en las Islas Filipinas. Zulueta encontró los socios perfectos para este nuevo negocio en la compañía naval del laudiotarra José Matía Calvo y el plenciarra Claudio Menchacatorre, propietarios de varias fragatas que viajaban regularmente entre China, Manila y Cádiz. La compañía de Matía y Menchacatorre puso a disposición de Zulueta la fragata mercante Oquendo, con base en el puerto de Manila, que en un tiempo perfecto se presentó ante el Morro de La Habana con 206 culíes chinos a bordo, dispuestos a integrarse en los ingenios más modernos de la industria azucarera cubana. En el ingenio Álava de Zulueta llegaron a trabajar 130 chinos, mientras que en el ingenio Flor de Cuba, propiedad de la familia Arrieta, había una dotación de 130 culís. Culíe era el nombre despectivo que se daba a los peones en el sudeste asiático y muy pronto empezó a popularizarse en Cuba. En poco más de una década, la empresa familiar de Zulueta introdujo en Cuba 8.000 culíes, una cantidad importante si se tiene en cuenta que el total de los asiáticos vendidos en la colonia fue de 125.000. Se les traía engañados desde Macao con la promesa de un buen contrato, embarcándoles en grandes fragatas de más de 500 toneladas que tardaban 4 meses en cruzar el Índico y el Atlántico, con una parada en la isla de Santa Elena para cargar agua dulce. Todo se hacía legalmente y a plena luz del día, y esta era la única diferencia con el tráfico de esclavos negros. Los africanos eran capturados y vendidos, pero los chinos se apuntaban voluntariamente con la promesa de un contrato de trabajo. Los traficantes vascos inventaron la expresión engañar como a un chino. Todo lo demás era igual. No podían abandonar a su amo en el plazo de 8 años, aunque más de la mitad no llegaba a sobrevivir tanto. Se alojaban en los mismos barracones que los negros. Se les daban cueradas de látigo si se negaban a trabajar. Y si mostraban signos de rebelarse, se les ponían pesadas argollas de hierro y pasaban la noche en el cepo. Como no se importaban mujeres, ni tampoco se les permitía traer a sus esposas, muchos de los supervivientes acabaron casándose con compañeras de esclavitud africanas, dando origen a una nueva tonalidad de mulatos. Ese era el caso de los más afortunados, los supervivientes, porque en los años 50 del siglo XIX, la comunidad chino-cubana registraba la más alta tasa de suicidios del mundo. Por ese motivo,
y por su rebeldía natural y ánimo de lucha, se explica que a partir de 1868 los culíes se incorporaran masivamente a las guerras por la independencia de Cuba. Los esclavos chinos en Cuba, y también los de Perú, durante la segunda mitad del siglo XIX, fueron el último drama de la historia de la esclavitud mundial a gran escala. Resulta muy significativo que este horrible comercio de personas en plena era industrial fuera iniciado por hombres de negocios vascos que se distinguieron y fueron muy estimados por la sociedad vasca de su época. La muerte de Julián Zulueta no puede calificarse de tragedia, pero fue igualmente inesperada y sobre todo muy prematura. Murió a consecuencia de un fuerte traumatismo craneal provocado por la caída de su caballo, que tropezó en unas obras abiertas en la esquina de la calle Real de Colón. La muerte de Zulueta, el último gran negrero y el introductor del esclavismo también de los chinos en Cuba, coincide con la abolición de la esclavitud. José Matías Calvo, el precursor de la trata amarilla, del tráfico de chinos, fue uno más de los acaudalados traficantes de seres humanos semiesclavizados que al final de su vida dedicó buena parte de su fortuna a tareas asistenciales y filantrópicas. Vivía con comodidad en este excelente palacio del centro de Cádiz, pero fundó 2 asilos para ancianos, uno en el mismo Cádiz y el otro en San Sebastián, la famosa Fundación Matías, uno de los centros pioneros en Europa en la asistencia y tratamiento de las personas en proceso de envejecimiento. Cuando José Matías fundó estos centros, la única condición que debían cumplir los ancianos que quisieran residir en ellos era ser naturales y vecinos de San Sebastián, de la ciudad de Cádiz o del pueblo de Llodio en la provincia de Álava. Después de tantos años en Asia, Matías, que no tuvo hijos, tenía muy claro a qué lugar pertenecía y por quienes deseaba ser recordado como benefactor, al igual que su antiguo socio, el negrero Zulueta, que había fallecido muy poco antes. Este es el mausoleo de Zulueta en el cementerio de Santa Isabel, en Vitoria-Gasteiz. A pesar de su aspecto evidentemente ruinoso, sigue siendo el panteón más monumental de todo el territorio de Álava. Está coronado por una estatua conocida como el Ángel de la Muerte, y una reciente leyenda local dice que si el ángel baja el dedo, aquel a quien apunte morirá trágicamente en el plazo de una semana. En realidad es el Ángel de la Resurrección, que llama con su trompeta al juicio final. La prolífica familia Zulueta volvió de Cuba a Baskonia y además del mausoleo del patriarca, hizo construir un rosario de suntuosas mansiones y palacios entre San Sebastián y Vitoria para alojar a las distintas ramas de herederos. En apenas 3 generaciones, la colosal fortuna del último gran empresario negrero se fue dispersando entre cientos de descendientes, aunque pocos de ellos se quedaron en el País Vasco y se fueron concentrando en Madrid. Mientras tanto, el panteón del patriarca Zulueta se fue quedando cubierto de telarañas, líquenes y musgos y hoy está al borde de la ruina definitiva. Y el olvido voluntario. Así ha ocurrido siempre con la historia de los esclavistas vascos. Unos pasajes incómodos y oscuros que no encuentran narrador que dé fe de ellos. Pocas son las voces que se ponen de acuerdo en reconocer su enorme importancia en el pasado de nuestro pueblo. Una historia sombría que la gran mayoría preferiría borrar o enterrarla en el rincón más oscuro de la memoria histórica de Baskonia.